casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Oh, qué amable el pastor, ¿cierto? Me cae bien el pastor Eugenio. Que Dios les bendiga, un gusto verles. Bienvenidos a las visitas. Ojalá que ya no sean visitas y sigan acá. Bien, el tema de hoy, como dice ahí la presentación, es Confesando para Sanar. Y esto les voy a decir al tiro que yo no leí el mensaje del pastor antes de preparar este, así que no es una copia. Es igual, pero no es una copia. No, mentira. Tenemos, bueno... Cierto, en la mañana el pastor hablaba de la confesión de pecados. Nosotros no vamos a hablar necesariamente de la confesión de pecados, aunque también es necesario. Vamos a hablar de cómo la soledad, ¿cierto?, nos afecta como sociedad. Nosotros estamos viviendo como una epidemia, ¿verdad?, de soledad y de individualismo. ¿Qué significa esto? Cada vez nos sentimos más solos, estamos intercomunicados, ¿verdad?, por las redes y tenemos a las personas al otro lado del mundo, a un par de clics de distancia, ¿verdad? Llamarlos ya no nos cuesta, hacer una videollamada, nos vemos con nuestras familias que están lejos o amistades que están lejanos. Sin embargo, nos sentimos solos. Hemos aprendido a ser individualistas, hemos aprendido a que tenemos que poder ser autovalentes. Me acuerdo, mi mamá cuando yo era adolescente me decía, hija, tú tienes que estudiar y tienes que tener tu profesión para que cuando tú seas grande no dependas de un hombre, tú te mandes sola. Ya mamá, le decía yo. Claro, los problemas vinieron cuando me casé y tuve que sujetarme un poco a mi esposo, ¿verdad? Pero eso es para otro día. En fin, sin embargo, ¿verdad? Nosotros acá en este lugar habemos muchas personas, sin embargo, muchos de ustedes, de nosotros en algún momento, y estando aquí mismo, nos hemos sentido solos. Pero, ¿qué es lo que Dios nos habla respecto a esto? Si nosotros miramos hacia atrás, todas las sociedades antiguas, ¿cierto? Si vemos, estudiamos un poco de la vida de las culturas originarias acá en nuestro país y en otros lugares, y las sociedades que se desarrollaban como en clanes, ¿verdad? Vivían todos juntos y la familia cada vez se iba extendiendo más. Este cambio de ser una sociedad tan individualista se ha venido produciendo alrededor de los últimos 100 años y ha sido una mezcla de cambios económicos, tecnológicos y culturales. Yo pensé que iba a usar mis lentes, pero fíjense que no. Qué bueno. Sin embargo, como les decía, somos seres sociales que nacimos para vivir en comunidad, nacimos para vivir en sociedad y para acompañarnos unos a otros. Si vemos, como estaba comentando recién, los pueblos antiguos, los pueblos originarios se desarrollaban en clanes, en tribus, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, una mujer al tener a su hijo, tenía la compañía de su mamá, de sus hermanas, de su abuela, muchas personas alrededor. Actualmente eso no pasa. Nosotros tenemos nuestras familias, generalmente una familia nuclear, la pareja, el papá, la mamá o algún hijo, y el resto es como nos tenemos que arreglar solos. Nos alejamos, ¿cierto?, de nuestra familia de origen, nos vamos a vivir a otro lugar, ¿y qué pasa? Nos sentimos solos. Nosotros mismos hace 10, 11 años nos trasladamos de una ciudad acá y estábamos realmente solos. O sea, era una ciudad gigante como es Santiago, pero estábamos solos como un dedito. Y la verdad que eso no es el plan de Dios, ¿verdad? Como punto 1, fuimos creados como parte de una estructura mayor. Y acá
quiero compartir con ustedes este versículo de Juan 15, versículos 1 al 5. Pero vamos a partir por el 1. Y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, aparte de decir que nosotros debemos estar aferrados a Él, ¿verdad? Nosotros somos parte de Él y una parte viva. Es decir, como Él es parte del Padre, que así lo explicaba Él en ese versículo, nosotros somos parte de Jesús también. Y su deseo siempre ha sido que no nos apartemos de Él, que no nos apartemos de Jesús, ¿verdad? Recordemos que Él vino para que nosotros tengamos vida y comunión con Él, pero que tampoco nos apartemos del Padre. Y así como nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, también debemos reconocer que nos necesitamos entre todos. No sé si sí, gracias, Dani. ¿Verdad? Entonces, partimos con esta idea. Y esta es una parábola muy bonita porque todos hemos visto en algún momento de la vida una, ¿cómo se llama el árbol de la uva? ¿Cómo? Eso, gracias. Una parra, ¿cierto? Y la parra es como bien especial porque el arbolito crece y luego se distribuye mucho y puede llegar a crecer mucho. Bueno, muchos de ustedes conocieron la parra que vi acá, que tapaba así, daba mucha hoja y muchos frutos también. Pues esa es la figura que Jesús les mostró a sus discípulos en ese tiempo, diciendo que Él era la vid, es decir, el árbol, ¿verdad? Y que nosotros éramos los pámpanos, que significa que somos las ramas. Y que apartados de Él, evidentemente no podemos dar fruto, porque ¿qué pasa si cortamos una rama de una parra? O sea, se cae, ¿cierto? Se seca, pisoteamos la frutita, nadie se la puede comer. Pero además Él agrega, en el versículo 4 del capítulo 15 de Juan, y le dice a los discípulos que permanezcan en Él para que Él permanezca en cada uno de nosotros. Es decir, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, la ramita, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, vosotros, si no permanecéis en mí. Esto puede parecer un poco obvio, ¿verdad? Para nosotros que hace tanto tiempo conocemos una parra, que la hemos visto, probablemente hemos tenido parrones en nuestros patios, ¿cierto? Hemos tenido alguna relación con una parra. Sin embargo, Jesús tiene que ser y necesita ser muy enfático en que Él es la fuente de vida y nutrición espiritual. Nosotros no nos podemos apartar de Él porque lejos de Él no podemos hacer nada bueno. Y a lo mejor, ya no voy a decir lo que estoy pensando. Separados de Él no podemos hacer nada, ¿cierto? Y reitero la idea, miren, imagínense este arbolito, y insisto, es como un poco obvio tal vez, pero si cortamos la rama del árbol, se cae, el fruto se pierde, no sirve de nada, no sirve ni siquiera para dar otro fruto. Recuerde esa imagen de esta parra con estas ramas, una vid muy abundante, una parra con muchas uvas muy lindas, para seguir el relato. Jesús entonces nos decía que Él es la fuente de vida y de nutrición espiritual. Entonces si estamos aferrados a Él, podemos hacer algo bueno, pero separados de Él, no. Separados de Él somos como la rama que se corta, que se cae al suelo y que más adelante en otros versículos dice que el labrador la corta y si no sirve para nada la quema, la echa en el fuego. Y este labrador es el Padre, que es Dios. Recordemos que Jesús hablaba a los discípulos y hablaba de su relación con Dios, como su Padre. Y el labrador es quien cuida, protege y poda la vid. Y la poda, ¿alguno de ustedes ha podado una parra? Pues yo sí. Y la verdad es que es muy reconfortante porque uno saca todo lo que se ve feo, pero después ahí entiendes cómo es que Dios hace ese trabajo de poda en nosotros. Porque en nosotros hay partes muy feas. Nos vemos aceptables, ¿verdad? Por fuera. Algunos se ven más bonitos que otros. Pero todos por dentro tenemos cosas que cortar. Y todos tenemos cosas que sacar. Entonces, siguiendo la idea, si nosotros estamos aferrados a Jesús, podemos dar ese fruto abundante que Él quiere que demos. Pero aunque estemos aferrados a Jesús y porque estamos aferrados a Él, Dios también quiere cortar en nosotros cosas que no le agradan
que no están dando fruto y que no son buenas para nosotros. Pero lo más maravilloso es después que uno corta una rama de la parra, porque de ahí salen muchas ramas más. Y eso yo lo vi con mis propios ojos. Y es tan bonito ver esas hojitas pequeñitas que empiezan a crecer. Y es la figura que Jesús les quería mostrar a sus discípulos en relación a que somos esta parte de algo mucho mayor. Nos dicen, ¿verdad?, volviendo al principio, que somos únicos e irrepetibles, que sí lo somos porque el Señor no se repitió, así como que no nos hizo por molde, pero no significa que seamos autosuficientes, ¿verdad? Nos necesitamos los unos a los otros. Y nosotros que somos ramas, nuestra tarea es dar fruto. Yo creo que nuestra tarea es permanecer unidos al Señor, ¿bien? Y así damos fruto. Es decir, no vamos a dar fruto por nosotros mismos. Solamente si estamos aferrados al Señor Jesús, vamos a poder dar esos frutos. Y si estamos unidos a Jesús, no sé, Andrés está unido a Jesús, Samuel, César, Silvana, etcétera. Todos estamos unidos al mismo tronco. ¿Qué pasa con nosotros? Estamos también unidos entre nosotros. Ya, quedémonos con esa idea. Si estamos unidos entre nosotros, somos un gran cuerpo, somos parte de un todo. Y luego, en el Nuevo Testamento, después que Jesús ya ascendió, Pablo más adelante reforzó esta idea del todo y del estar interconectados al hablar de la iglesia, como un cuerpo, del cual Jesús es la cabeza. Muy bien, están atentos. Es decir, todos estamos interconectados. Y aquí podemos ver, muchas gracias, Dani, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones acá, hablando del cuerpo, ¿verdad? De la iglesia como cuerpo. Pero a mí me gusta nombrar o decir o imaginarme que la iglesia es como un gran reloj, pero de estos relojes que tienen estas rueditas, sí, pues no esto otro. Entonces, estos relojitos, si se han fijado, o una vez vi una cajita de música por dentro y que tiene muchas cositas que dan vuelta, como engranaje, ¿cierto? Sí, tiene mucho engranaje. Entonces me gusta pensar que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos como un relojito. ¿Por qué? Porque funciona perfecto, ¿cierto? Debería. Y cada uno de nosotros somos un engranaje. Hay engranajes más grandes, que son más vistosos, más bonitos incluso, y hay engranajes pequeñitos, pero los pequeñitos se mueven súper rápido. Los grandes se mueven más. Es una cosa de la física pero así sucede. El tema es que todo el reloj, todo el aparataje funciona porque cada una de las piezas funciona, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se echa a perder una pieza, uno de esos engranajitos del reloj? Se pierde el reloj. Qué pena. Por lo tanto, así también nosotros nos entendemos, ¿verdad?, como un cuerpo, como parte los unos de los otros. Y esto es bonito porque nosotros llegamos a la iglesia muchas veces pensando en que, claro, sí, yo voy a ir a la iglesia, voy a servir, qué sé yo, me voy a ir para mi casa y ya voy a quedar. Pero acá nos damos cuenta que, así como la vid que echa sus raíces por debajo también y se van interrelacionando unas vides con otras y después sale otro árbol más allá y otro más acá, así también nosotros vamos haciendo lazos unos con otros y esos lazos nos pueden fortalecer o nos pueden debilitar. Esperamos todos ser estos lazos que fortalezcan a los otros, ¿verdad? Esperamos que cada uno de nosotros pueda ayudar a otro a ser cada vez mejor y a sacar su mayor potencial. Pero es importante que nosotros reconozcamos y nos entendamos como parte de un cuerpo. Porque si queremos vivir aislados, así como el ejemplo de la parra con sus ramitas, solamente la hoja que se corta o la rama que se corta y que no vive aferrado al árbol se pierde, ¿cierto? Y yo creo que nadie aquí se quiere perder. Yo creo que nadie aquí se quiere perder, ¿verdad? Sí, ya. Sí, porque si no, ¿para qué estamos aquí, po? Entonces, como nosotros somos uno en Cristo, y esta es una idea de Pablo, ¿verdad?, que nos explica también en 1 Corintios 12, cuando una parte del cuerpo se duele, las demás también nos dolemos con ella.
Y aquí era el ejemplo que hablábamos del reloj. Una parte del reloj de engranajes se echa a perder, el reloj no sirve. Lo mismo uno, no sé, me torcí un pie. Uno dice, pucha, si es un pie nomás, pero hoy que duele el pie y uno no puede ni caminar, no puede ir a trabajar, no puede ir a hacer ninguna cosa. Entonces, asimismo, como este cuerpo, si le falla una parte, el resto del cuerpo también se afecta. Pueden ser enfermedades, hablemos de una enfermedad que puede ser algo interno, pero el resto del cuerpo se afecta igual. De esa manera, cuando una parte del cuerpo de Cristo padece, dice la palabra en el capítulo 12, 26, 1 Corintios 12, 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿verdad? Y nos ha pasado, lo hemos visto, cuando lamentablemente han fallecido familiares de hermanos, los demás sí nos entristecemos, sí los acompañamos. Y cuando uno ha estado feliz, cuando, no sé, el pastor Iván fue a recibir su grado de doctor, todos felices ahí. De esa es la forma que Jesús planeó la iglesia, que nos acompañemos los unos a los otros en los buenos momentos y en los malos momentos también. Tratamos de hacerlo así en esta iglesia y tratamos de que sea así en cualquier iglesia en la que estemos. A lo mejor ustedes vienen de otras iglesias donde era similar, a lo mejor no era tan igual, pero aquí tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo para que toda la iglesia se sienta como un cuerpo. Bien, entonces, volviendo al ejemplo de que si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, dice esta versión, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Eso lo podemos ver claramente en las familias, ¿verdad? En una familia, no sé, un hijo le fue mal, qué sé yo, en una prueba, quedó repitiendo. Aquí ningún hijo queda repitiendo, supongo. Pero ya, uno quedó. ¿Qué pasa a la familia? O si uno siquiera se enferma, ¿verdad? No sé, se enfermó la mamá. ¿Qué pasa? Nadie hace comida en la casa. Entonces, ¿nos afectamos? Sí, nos afectamos como cuerpo pequeño, que es, por ejemplo, la familia, pero también de la misma manera nos afectamos como cuerpo de Cristo, que es acá la iglesia. Y del mismo modo, nos afectamos, nos alegra y nos llena de bendición la bendición de algunos hermanos. No sé, si de pronto vienen unos hermanos y dicen, nos vamos a casar, todos felices, ¿verdad? O cuando se presenta un bebé. Todos nos ponemos felices. Y es la idea que nos alegremos los unos con los otros por sus alegrías. ¿Ya? Entonces, para continuar con la idea, Pablo también habla de que nos necesitamos mutuamente. Así como nos afectamos por lo que le pasa a los demás, nos duele o nos alegra lo que le pasa a nuestros hermanos en la fe, eso nos lleva a pensar que entonces sí somos necesarios los unos para los otros, ¿cierto? Ustedes probablemente han conocido amistades, gente con la que han tenido mayor afinidad, y cuando les pasa algo necesitan hablar con esa persona, oran juntos, ¿cierto? Se cuentan sus problemas, lloran, se alegran, celebran los cumpleaños. Muchos cumpleaños, porque he visto muchas fotos de cumpleaños últimamente. Yo no sé qué tanto cumplen años, ¿para qué ponerse más viejo? Pero bueno, se celebra, ¿verdad? Pero también se acompaña. Y ahí nos lleva a pensar que nos necesitamos. Y eso sí que es algo un poco raro en este tiempo. Decir, ¿sabes qué? No sé, Carla, te necesito para mi crecimiento. No sé, May, te necesito para ser una mejor persona, para sacar lo mejor de mí. Porque, ¿qué nos dice la sociedad? No, tú te las puedes sola. No, tú, Silvana, puedes ser lo que quieras. Tú, mujer luchona ahí, puedes arreglártela sola. Pero acá nosotros decimos, no, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos para crecer, nos necesitamos para sacar nuestro mejor potencial, ¿verdad? Para poder ser más parecidos a Jesús, que es nuestro objetivo, y también para mostrar el amor de Jesús hacia las personas que están aquí en medio nuestro y también afuera. ¿Y cómo nosotros vemos que nos necesitamos? Dios nos diseñó para crecer y sanar nuestras heridas como un solo cuerpo. Como veíamos estos ejemplos, ¿verdad? De la parra, del relojito y de la familia. Juntos nos apoyamos para cumplir nuestro propósito. Y hay algo que tenemos que entender mucho, que es no competimos, ¿verdad? No sé, yo
no sé, cantamos con la Sofi. No competimos para que una cante mejor que la otra o para que una suene más fuerte que la otra, no. Nos apoyamos, nos complementamos. Y cada uno de ustedes en sus grupos de conexión, en los ministerios en los que participan, en sus grupos de amistades, yo no creo que se reúnan o nos reunamos, ¿verdad?, para ser competitivos. El mundo nos dice que seamos competitivos y nos hace, tú tienes que ser el mejor, da tu mejor versión, da tu mejor esfuerzo, siempre compárete. No, esto es complementarse y crecer en conjunto. Si crece uno, crecemos todos. Eso nos ayuda a todos a irnos desarrollando. Y avanzamos juntos ayudándonos mutuamente. Y en Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, dice así: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los líderes o a los ancianos de la iglesia, dice mi versión, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hago si estoy enferma? Lloro en mi casa sola, ¿por qué Dios me abandonaste? No, llamo a los ancianos de la iglesia, no sé, a los pastores, a los hermanos que tienen más tiempo, a los que yo veo que están más firmes en la fe, ¿cierto? Porque uno se debilita, aunque no lo crean, sí, uno se debilita en la fe, ¿cierto? A veces pasamos por periodos en que no necesitamos de otros, pero a veces también el orgullo nos impide llamar a otros. A veces la propia soberbia nos impide reconocer, ¿sabes qué? Te necesito, Carla, ora por mí. No sé, necesito de tu apoyo, no sé, de mi ministerio, necesito el apoyo de mi grupo de conexión, necesito el apoyo de mis pastores. ¿Cuántas veces ustedes han tenido dificultades y han llamado a los pastores? ¿Y cuántas veces han tenido dificultades y no los han llamado? Piensen en eso. Pero acá dice la palabra que llame a los ancianos. No sé, llamemos a Andrés, que no es un anciano, pero sí es una persona sabia y que sabe de la fe, ¿cierto? Y que oren por uno, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y que dice el resto del versículo, la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, ¿voy a ser sana? Sí, puedo ser sana. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, además le serán perdonados. Por lo tanto, aquí ya toda esta historia nos está llevando a ver que somos interdependientes, que nos necesitamos los unos a los otros y que probablemente hay cosas en nuestro interior que debemos pisotear para reconocer que nos necesitamos. A lo mejor sí nos creemos autosuficientes, a lo mejor sí pensamos que podemos solos. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en eso, de pensar, no, si yo me la arreglo con el Señor. No, si el Señor me escucha a mí, no necesito nada más. Pero la Escritura no nos habla en ningún momento de eso. No dice, ustedes arréglensela solos. Nos dice, se necesitan los unos a los otros, oren los unos por los otros, ore una persona justa, justificada por otro que está enfermo, y no solo le va a sanar, sino que además le va a perdonar los pecados. Entonces, necesitamos a los demás, porque cada uno tiene debilidades y luchas que no podemos superar solos, ¿cierto? Tenemos nuestras pruebas. Nadie tiene pruebas, yo nomás tengo pruebas. Pero por eso necesitamos hablar con otras personas de lo que nos pasa, personas de confianza, ¿verdad? La palabra al referirse a ancianos no dice a personas necesariamente mayores de edad muy avanzada, sino que a personas que estén firmes en la fe, que nos puedan apoyar, que a nosotros nos inspiren confianza. Y hablar con ellos respecto a lo que nos pasa es el primer paso para ayudarnos a llevar las cargas en compañía y nos da la sanidad de Dios. Ahora, en el versículo 16, siguiendo en Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí de confesar las ofensas ya no nos gusta mucho, porque uno, ¿cómo va a confesar las ofensas? ¿Cómo voy a decir la maldad que hay en mi corazón? Me da vergüenza. Pero la Escritura nos invita, ¿verdad?, a que nosotros podamos decir lo que nos cuesta. Y si bien en la mañana el pastor Eugenio hablaba de confesar ciertos los pecados, que es muy relevante para poder dar pasos de sanidad, ahora yo me quiero enfocar en hablar respecto a mis luchas. No a las mías literalmente, sino que a las luchas de nosotros, a lo que nos cuesta enfrentar, a lo que nos cuesta decir, ¿verdad? No sé, las debilidades que cada uno puede tener. Y cuando hablamos de lo que nos pasa, vamos sanando. Y acá hay una parte que yo encuentro espectacular, porque si ustedes
han visto, la neurociencia ha estado descubriendo o confirmando cosas que ya estaban escritas. Por ejemplo, que cuando las personas oran hay ciertos cambios en algunas zonas cerebrales que no se los voy a explicar en forma científica porque no me acuerdo, pero que son cambios físicos en el cerebro, ya en la corteza prefrontal y no sé qué. También cuando uno practica la gratitud, de hecho hay algunas corrientes como filosóficas que hablan de agradecer. ¿Se han fijado? Usted tiene que decir 3 veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque así, no sé, toda la abundancia del mundo, etc. Pero la neurociencia ha visto que cuando uno es agradecido, sí se activan áreas del cerebro que nos ayudan a que nuestro cerebro, si no me equivoco, como que libere dopamina, cosas así. Pero sí, alguien dijo que sí. Ya, gracias, Carlita. Carlita, hoy día. Qué bueno que viniste. ¿Se fijan? Entonces, nosotros hemos visto esas cosas en la palabra escrita hace 2000 años o más, de ser agradecidos, ¿cierto? De confesarnos las ofensas los unos a los otros, de hablar de lo que nos pasa, porque aquí nos dice confesaos vuestras ofensas y uno dice, ¡ay, qué difícil esto, qué gravoso! Pero en el fondo lo que nos está diciendo, háblense entre ustedes, digan lo que les está pasando, cuéntense. A veces nosotros nos encerramos y decimos, ya, si yo le voy a contar a mi esposo, porque total, mi esposo me tiene que aguantar, pobrecito. Pero no, hablemos con otras personas también, porque eso también quebranta el orgullo. Nos cuesta mucho confesar que nos cuestan cosas, ¿cierto? Siempre nos queremos mostrar como que estamos bien. Y eso es un engaño que nos hace primero creernos a nosotros mismos como que estamos bien y que no necesitamos ayuda. Y ¿para qué? Si sabemos que estamos todos en nuestras luchas y debilidades. Entonces, el poder de la gratitud, ¿verdad? No poder como un mantra, sino que el hecho de ser agradecido, de pensar y dar gracias por las cosas que Dios nos da cada día. El conversar, ¿cierto? El confesar incluso los traumas. Hay muchas personas que dicen que no, es que la psicología no, la psiquiatría no, pero esto de hablar de lo que a uno le pasa, de lo que le duele, de lo que ha sentido, de lo que ha hecho mucho daño, ayuda a sanar. Sabemos que finalmente quien restaura nuestros corazones de los dolores más grandes que tenemos es el Señor, pero esto de hablar nos ayuda y nos hace que podamos ir unos a otros caminando juntos y fortaleciéndonos. Bien, entonces, dicho todo lo anterior, nosotros no fuimos creados para vivir aislados. Me acuerdo siempre las primeras clases de sociología decía, somos seres sociales. Y así, como seres sociales. Claro, fuimos hechos para vivir en sociedad. Y no en una sociedad como disgregada como la nuestra. Lamentablemente, la sociedad en la que vivimos actualmente nos llama a ser solitarios, nos llama a ser autovalentes, a querer ser nosotros. No, si yo me la arreglo solo, no conozco ni a los vecinos ni cómo se llaman, y a los hermanos de la iglesia algunos. Pero como nosotros somos un poco, como lo han dicho los pastores acá, contracultura, ¿cierto? Contracorriente, hacemos todo lo contrario. Porque hacemos lo que la Escritura nos pide que hagamos y nos invita a hacer para estar bien. Y porque además hemos visto que es algo bueno para nosotros. Como cantábamos delante, el Señor siempre ha sido fiel con nosotros y siempre ha querido lo bueno para nuestras vidas. Y se dejó escrito esto como, digamos, como recetas para nuestra vida, es porque es algo bueno, nos sirve a cada uno de nosotros. Sin embargo, nos cuesta reconocer que dependemos unos de otros no solo para subsistir, sino que para crecer. Recapitulando, fuimos diseñados como parte de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo nos apoyamos de alguien y apoyamos nosotros a otro. Quiero que lo veamos de esta forma. Si usted pide ayuda, usted nunca es la persona que solo pide ayuda. Usted también va a ser la persona que ayude a otro. Y nunca vamos a ser como solo una cara de la moneda. Siempre vamos a estar en las dos veredas. En la vereda que pide la ayuda y en la vereda que da la ayuda también. A lo mejor usted no lo va a saber. A lo mejor usted solo va a abrazar a una persona, le va a dar una sonrisa y la otra persona se va a ir feliz y va a decir, pucha, qué bueno fue esto. Qué bueno fue estar con Jacqueline. Pero para eso nosotros tenemos que abrirnos y decir, ¿sabes qué? Si yo necesito de otros y necesito de mis hermanos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque yo me puedo ir a buscar gente afuera? Sí,
perfectamente, no se pone el trabajo, las amigas que uno tiene de la infancia, que algunas son cristianas, otras no, pero ellos no nos van a hablar como la palabra nos habla, ¿cierto? No nos van a dar un consejo que sea bíblico. Sin embargo, si estamos en la iglesia, sabemos que cada uno de los que estamos acá estamos teniendo debilidades, estamos teniendo luchas, pero aún así nos queremos y aún así queremos el bien del otro, porque es Dios el que quiere el bien para cada uno de nosotros y a través de nosotros quiere el bien para los demás. Ahora, ¿por qué es importante esto sí para sanar? Es importante para confesar y por eso vamos a hacer un ejercicio práctico también. Insisto, yo no le copié al pastor Eugenio, pero esto venía de antes. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. Pero ¿saben qué? Algo que es tan hermoso que Jesús le dijo a los discípulos igual, es en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto personas dañadas por el Evangelio y que dicen, no, pero si en esa iglesia, lo menos que tenían era amor? O no sé, hablaban, pelaban a todo el mundo, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para restablecer la confianza de esas personas en el cuerpo, verdad, que es la iglesia? Mostrándoles amor. ¿Y cómo vamos a practicar el amor si no es entre nosotros? ¿Verdad? No sé, podemos practicar el amor a lo mejor entre personas no cristianas, pero tal vez no se va a entender bien. Si usted, no sé, si los jóvenes quieren ser amigos de su amiga del trabajo, a lo mejor la amiga lo va a malinterpretar y usted se va a meter en un tremendo problema porque la amiga va a creer que usted quiere coquetearle. Entonces, es confuso, ¿verdad? Pero si nosotros, Dios creó la iglesia para que nosotros nos ayudemos a crecer, nos soportemos los unos a los otros en amor. Es un versículo que me gusta mucho, soportarse los unos a los otros en amor. Pero además, para poder ir creciendo nuestra fe. Entonces, el Señor Jesús finalmente nos invita a esto del amor y a mostrar y que las demás personas de afuera vean que nosotros realmente somos hijos de Dios y somos discípulos de Jesús porque tenemos amor los unos con los otros. Y ese amor de los unos con los otros vamos a practicar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a orar para que el Espíritu Santo vaya mostrando a cada uno cuál es la dificultad. Si usted quiere confesar un pecado, lo puede hacer. Pero si no, ¿cuál es la dificultad que quiere compartir con alguien? Y el Espíritu Santo también le guíe a con quién compartir esa dificultad. La idea es que cada uno ore por cada uno, por la dificultad o la debilidad que el otro está pasando, y también se comprometa a orar durante la semana por eso. ¿Eso va a hacer que la dificultad pase más rápido? No sé, eso depende del Señor. Pero sí nos va a ayudar a sentirnos acompañados y fortalecidos en la debilidad. Porque si estamos tristes, si estamos solos, si estamos tristes, no sé, lidio con la ansiedad, por ejemplo, y lo paso sola, o sea, me va a costar 1.000.000 más que si lo comparto con alguien y alguien me dice, oye, sí, yo también te entiendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Y de esa manera, miren, esto no es una receta mágica, ya no, con esto no vamos a salir sanos de acá, bueno, a lo mejor sí, pero no es así como, listo, oramos y se acabaron los problemas de la vida, pero sí nos va a fortalecer a nosotros como cuerpo, en amor, nos va a fortalecer haciendo esta intercomunicación más firme, ¿verdad? Y a través de eso vamos a ir mostrando ese amor a las otras personas que no le conocen y no va a ser necesario que les prediquemos y les digamos arrepiéntete de tus pecados, sino que les vamos a mostrar el amor que hay en nosotros de los unos por los otros y ellos van a ver que hay algo distinto. ¿Ya? ¿Lo creen? Bien, oramos entonces, les invito a ponerse de pie y luego que oramos les pido que en la oración usted busque qué es lo que en su corazón es necesario que confiese, algún dolor, alguna lucha que le está causando mucho problema en este momento y con quién lo quiere conversar, para que oremos los unos por los otros, así como decía la Escritura, esto no es invento mío, para que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y que esta oración eficaz del justo, que puede mucho, nos alcance a todos.
Amén. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque tú siempre has querido nuestro bien, siempre has tenido pensamientos de bien para nosotros, a cada uno de nosotros en forma individual, pero para tu cuerpo, Señor, para tu iglesia, tu novia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, qué es lo que debemos soltar en esta tarde, Padre. Quebranta en nosotros, Señor, si hay altivez, si hay orgullo, si nos cuesta, Señor, incluso confiar en otras personas. Oramos para que todo eso sea quebrantado. Y Espíritu Santo, nos disponemos a que nos revises, Señor, y nos hagas ver qué cosa podemos confesar y a quién se lo podemos decir, Señor. Necesitamos hacer este ejercicio de ayudarnos los unos a los otros, de confesarnos nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros problemas, Señor, para poder orar unos por otros, Señor. Oramos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas, Señor. Y bendícenos en este tiempo, porque tu presencia está en este lugar, ya está en este lugar para bendecirnos, Señor, porque tú has dicho, Dios, todo el día que nos amas y que quieres cosas buenas para nosotros. Tu amor es tan grande, Señor, que queremos ahora tomarnos de ese amor de esta forma práctica, Señor, y practicarlo entre cada uno de nosotros, Señor, nuestros hermanos que están en las mismas condiciones que nosotros, y podamos, Señor, así ir creciendo en amor y crecer como un cuerpo, Señor, para ser cada día más parecidos a la persona de Jesús. Oramos, Padre, en tu nombre, Dios. Amén. Amén. Ahora, si ustedes entonces pueden ir buscando a la persona a la que quieren contarle algo, y vamos a orar en forma breve y luego